El terror es un género que vive de las expectativas. Hay películas que nos venden una idea aterradora en los trailers, prometiendo algo nuevo, intenso y escalofriante, pero cuando finalmente las vemos, terminamos completamente decepcionados. Ya sea porque cambiaron todo lo que las hacía interesantes, porque su historia no tuvo sentido o simplemente porque fueron un desastre en ejecución, hoy vamos a repasar 5 películas de terror que prometían mucho, pero nos dejaron con las manos vacías. Así que prepárate, porque si alguna vez tuviste esperanzas en estas películas, te vamos a recordar por qué nos fallaron. To die by your side is such a heavenly way to die. ¡Whiplash! I love them. Puesto 5. Actividad Paranormal, la Dimensión Fantasma de 2015. Cuando se anunció Actividad Paranormal, la Dimensión Fantasma, se vendió como la gran conclusión de la franquicia. Los trailers prometían respuestas a los misterios acumulados a lo largo de las entregas anteriores y por primera vez, nos permitirían ver realmente la entidad demoníaca detrás de los eventos, Toby. Sin embargo, lo que obtuvimos fue una película genérica, predecible y, lo peor de todo, una entrega que traiciona el estilo de la saga, destruyendo la poca credibilidad que le quedaba. La historia sigue a una familia que se muda a una nueva casa y encuentra una cámara de video antigua junto con unas cintas que revelan sucesos paranormales conectados con la secta de las películas anteriores. Pronto, comienzan a notar actividad extraña en la casa y descubren que la cámara puede captar cosas que el ojo humano no puede ver. A medida que el espíritu demoníaco Toby se manifiesta, la familia se enfrenta a una fuerza maligna que busca llevarse a su hija. Altas expectativas. La franquicia Actividad Paranormal comenzó como una serie de películas de terror sutiles y basadas en el suspenso, donde lo aterrador era lo que no podíamos ver. Al anunciarse como la última película de la saga, los fans esperaban respuestas claras sobre Toby, la secta y la conexión entre todas las películas. También se prometió que la historia cerraría con una conclusión impactante y que la incorporación de una dimensión fantasma traería un giro innovador a la fórmula. ¿En qué falló? El problema más grave de la dimensión fantasma es que destruye la esencia de la saga. La clave del terror en Actividad Paranormal había sido la sutilidad y la sensación de que algo maligno estaba presente pero nunca completamente visible. Aquí, en cambio, se nos muestra a Toby de manera explícita, convirtiéndolo en una entidad generada por CGI que parece sacada de un videojuego barato. Lo que antes era terror psicológico se convierte en un desfile de efectos visuales mediocres. Otro fallo enorme es que, a pesar de que la película prometió respuestas, no resuelve casi nada. En lugar de darnos una conclusión satisfactoria sobre la secta y la historia de Toby, solo se limita a repetir la misma estructura de las películas anteriores pero con una peor ejecución. Los eventos parecen reciclados y las explicaciones que se dan son absurdas o incompletas. El guión es terrible. Los personajes son olvidables y estúpidos, cometiendo los mismos errores de siempre. La historia no tiene peso ni impacto emocional, y las actuaciones son completamente genéricas. No hay ni un solo personaje que logre importar lo suficiente como para que el espectador se preocupe por su destino. Y, por supuesto, el terror es inexistente. Lo que en otras películas de la saga se construía con paciencia y tensión aquí es reemplazado por sustos baratos y predecibles. Cada aparición de Toby está anunciada de manera obvia y el uso del CGI arruina cualquier atmósfera inquietante. El final es otro desastre. Supuestamente, esta era la gran conclusión de la saga, pero lo único que hace es repetir lo que ya hemos visto en las entregas anteriores, sin ninguna revelación impactante ni cierre digno. En lugar de terminar con una sensación de cierre, la película deja una sensación de vacío y de tiempo desperdiciado. Actividad Paranormal, la Dimensión Fantasma es la peor película de la saga y el ejemplo perfecto de cómo no cerrar una franquicia. Lo que pudo ser una conclusión aterradora e innovadora terminó siendo un producto genérico, sin alma y completamente innecesario. En lugar de darnos respuestas, la película solo traiciona la esencia de Actividad Paranormal y nos deja con la sensación de que la saga debió haber terminado mucho antes. Puesto 4. La Llorona de 2019. Cuando se anunció La Llorona, muchos pensaron que finalmente tendríamos una película de terror efectiva basada en el icónico mito latinoamericano. Sin embargo, lo que obtuvimos fue otro intento fallido de Hollywood por explotar una leyenda popular sin entender realmente su esencia. En lugar de una historia aterradora con una construcción sólida, la película se convierte en una colección de sustos baratos, una trama llena de conveniencias y personajes que toman decisiones absurdas solo para que la historia avance. La película sigue a Anna Tate García, una trabajadora social que, tras investigar un caso de abuso infantil, termina involucrada en una maldición relacionada con La Llorona.
El espíritu vengativo comienza a acecharla a ella y a sus hijos, y en su desesperación, busca la ayuda de un sacerdote que practica rituales poco convencionales para combatir la entidad. Expectativas. Desde su anuncio, La Llorona generó gran expectativa por tratarse de un título vinculado al universo del Conjuro y por basarse en una de las leyendas más famosas de Latinoamérica. Se esperaba una historia aterradora con una construcción de suspenso adecuada, personajes bien desarrollados y una exploración genuina del mito de La Llorona. Muchos pensaron que la película entregaría una experiencia intensa y memorable, al nivel de las mejores entregas del universo del Conjuro. ¿En qué falló? El mayor problema de La Llorona es que se apoya exclusivamente en sustos fáciles en lugar de construir una atmósfera de terror real. La película está plagada de sustos predecibles que dependen de ruidos fuertes y cortes de cámara repentinos, en lugar de generar miedo genuino. En vez de crear una presencia inquietante para La Llorona, la película opta por hacerla aparecer de la nada cada pocos minutos con un estruendo ensordecedor. Otro gran defecto es la cantidad absurda de conveniencias en la trama. Los personajes toman decisiones ilógicas constantemente, como cuando Ana ignora todas las señales de peligro o cuando el sacerdote parece tener todas las respuestas sin una razón clara. En lugar de una narrativa bien estructurada, todo se siente forzado, como si la historia avanzara porque sí, sin ninguna justificación real. Además, la película desperdicia completamente la oportunidad de explorar el folclore detrás de La Llorona. En lugar de profundizar en la tragedia y el terror psicológico que la leyenda podría ofrecer, el guión reduce a La Llorona a otro espectro genérico que persigue a sus víctimas sin una verdadera motivación más allá de asustar porque sí. La Llorona es otro ejemplo de cómo Hollywood arruina mitos interesantes con una ejecución perezosa. En lugar de un filme aterrador y bien construido, nos entregan una historia llena de sustos baratos, personajes sin sentido y una trama que avanza a base de conveniencias. Para quienes buscaban una buena película sobre La Llorona, esta versión es una decepción absoluta. Puesto 3. Resident Evil, Welcome to Raccoon City de 2021. Después de años de que la saga de Resident Evil en el cine tomara rumbos cada vez más alejados de los videojuegos, Resident Evil, Welcome to Raccoon City de 2021 prometió ser un reinicio fiel a la historia original. Con un enfoque más cercano al material fuente, la película parecía ser la adaptación que los fans siempre quisieron. Sin embargo, el resultado fue una decepción mayúscula, una producción con una ejecución desastrosa, una narrativa apresurada y una total falta de respeto por la atmósfera de los juegos. La historia sigue a Claire Redfield y su hermano Chris mientras intentan sobrevivir a la pesadilla desatada en Raccoon City. Mientras Claire investiga las conspiraciones de Umbrella, la ciudad se convierte en un infierno cuando el virus T transforma a los habitantes en zombies. Paralelamente, el equipo STARS liderado por Leon Kennedy y Jill Valentine intenta desentrañar el misterio dentro de la mansión Spencer. ¿Qué esperábamos? Desde su anuncio, la película generó una gran expectativa porque prometía ser una adaptación fiel a los videojuegos, específicamente de Resident Evil 1 y Resident Evil 2. Los fans esperaban una historia bien contada, personajes que reflejaran sus versiones originales y una atmósfera aterradora que capturara la esencia de los juegos de terror y supervivencia. Además, se anticipaba una historia coherente que hiciera justicia a la franquicia. El problema más grande es que intenta condensar dos juegos completos en una sola película, resultando en una historia demasiado apresurada y mal ejecutada. En lugar de tomarse el tiempo para desarrollar personajes y construir tensión, la trama avanza de manera caótica, sin ningún peso narrativo. Los personajes son un desastre absoluto. Leon Kennedy, quien en los juegos es un agente competente, aquí es retratado como un completo inepto que sirve solo para alivio cómico. Jill Valentine y Chris Redfield carecen de desarrollo y profundidad, y Claire, quien debería ser una protagonista fuerte, se siente insípida y sin carisma. Además, la película hace cambios innecesarios en la personalidad y motivaciones de varios personajes, alejándolos de su esencia en los juegos. La ambientación también es un fracaso. Aunque la película intenta replicar algunas locaciones icónicas, los escenarios carecen de la atmósfera claustrofóbica y opresiva que hicieron de los juegos una experiencia aterradora. La iluminación pobre y los efectos especiales mediocres hacen que los zombies y las criaturas no generen el impacto visual que deberían. Y, por supuesto, el guión es un desastre. Hay huecos argumentales, escenas forzadas y diálogos terribles que parecen sacados de una película de bajo presupuesto en lugar de una adaptación seria de una franquicia legendaria. Resident Evil, Welcome to Raccoon City es un intento fallido de adaptar fielmente los videojuegos. En lugar de una película aterradora y emocionante, obtenemos una historia apresurada, personajes arruinados y una ejecución torpe que traiciona las expectativas de los fans.
La franquicia merecía algo mucho mejor. Puesto 2. Halloween Ends de 2022. Tras el éxito de Halloween de 2018 y la polémica pero intensa Halloween Kills de 2021, la trilogía de Blumhouse prometía un cierre épico para la rivalidad entre Laurie y Michael Myers. Halloween Ends de 2022 se vendió como la gran confrontación final, la batalla definitiva después de más de 40 años de terror. Pero en lugar de eso, lo que obtuvimos fue una película que ignora por completo a Michael Myers, se enfoca en un personaje nuevo que a nadie le importa y deja a los fans con una sensación de estafa absoluta. La historia comienza 4 años después de los eventos de Halloween Kills. Haddonfield sigue traumatizado por los asesinatos de Michael Myers, quien ha desaparecido misteriosamente. En lugar de centrarse en Laurie y Michael, la película introduce a Corey Cunningham, un joven acusado injustamente de la muerte de un niño y que poco a poco se convierte en un asesino en serie bajo la influencia de Myers. Laurie intenta seguir adelante con su vida, mientras su nieta Allison se enamora de Corey, sin saber en lo que se está convirtiendo. Expectativas. Los fanáticos esperaban un duelo épico entre Laurie y Michael, una conclusión impactante a la saga que comenzó en 1978. La publicidad de la película vendió la idea de un enfrentamiento final lleno de tensión y violencia. También se esperaba que la historia cerrara con dignidad la franquicia y diera un desenlace satisfactorio a los personajes principales. Fracaso y aburrimiento. El mayor problema de Halloween Ends es que no es una película de Michael Myers. En lugar de darle protagonismo al icónico asesino, la historia introduce a Corey, un personaje que nadie pidió y cuya transformación en asesino es torpe y mal desarrollada. La película desperdicia 1 hora construyendo la historia de Corey, cuando debería haber estado enfocada en la rivalidad entre Laurie y Michael. Michael Myers pasa casi toda la película escondido en una alcantarilla. Sí, el villano que aterrorizó a Haddonfield por décadas es reducido a un viejo decrépito que apenas tiene presencia en su propia película. En vez de mostrarnos al Michael imparable que vimos en Halloween Kills, aquí es débil, irrelevante y casi una sombra de sí mismo. La relación forzada entre Corey y Allison es otro problema enorme. En lugar de darle a Allison un papel significativo en la historia, la convierten en una chica ciega de amor que no se da cuenta de que su novio está volviéndose un psicópata. Esto hace que el guión se sienta lleno de momentos absurdos y fuera de lugar dentro de una película que se supone que debe cerrar la saga de terror más icónica de la historia. Y cuando finalmente llega el gran enfrentamiento entre Laurie y Michael Myers, dura menos de 10 minutos. Después de 2 películas construyendo esta pelea, la conclusión es apresurada y decepcionante. Todo el marketing se basó en esta batalla, pero al final se siente como un epílogo sin impacto real. Halloween Ends es una de las mayores decepciones en la historia del cine de terror. Prometió ser el cierre épico de la saga, pero resultó ser una película aburrida, mal estructurada y completamente desconectada de lo que los fans esperaban. En lugar de un enfrentamiento legendario, nos dieron la historia de un personaje irrelevante y un Michael Myers que apenas aparece. Un final indigno para una franquicia legendaria. Puesto 1. Pesadilla en la calle Elm de 2010. Remake de un clásico de terror de los 80, dirigido por un estudio que pensó que modernizar Pesadilla en la calle Elm significaba hacerlo más oscuro, más realista y con más CGI barato. La película intentó traer de vuelta a Freddy Krueger, pero lo único que logró fue convertirlo en una versión sin carisma y sin impacto de sí mismo. En lugar de revitalizar la saga, esta versión de Pesadilla en la calle del infierno nos dio un filme aburrido, genérico y sin alma, que ni siquiera entiende lo que hizo especial a la original. Un grupo de adolescentes empieza a tener pesadillas con un hombre desfigurado de garras afiladas, Freddy Krueger. A medida que sus amigos comienzan a morir, Nancy y Quentin descubren que Freddy es el espíritu vengativo de un hombre que, cuando estaba vivo, fue acusado de haber abusado de niños en su escuela. Ahora, regresa desde los sueños para acabar con ellos uno por uno. Expectativas. Los fans esperaban un remake que modernizara el concepto de Freddy sin perder su esencia. Se quería una historia que mantuviera la creatividad visual y el horror surrealista de la original, con muertes icónicas y una interpretación memorable del villano. Además, con Jackie Earle Haley como Freddy, había esperanzas de que la película le diera un giro fresco e intimidante al personaje. ¿Por qué la película falló en lo que prometía? El mayor problema de A.N. Pesadilla en la calle Elm de 2010 es que no entiende lo que hizo grande a la original. La película intenta hacer que Freddy sea más serio y más terrorífico, pero en el proceso elimina por completo su personalidad icónica. Freddy Krueger es aburrido y sin presencia. Jackie Earle Haley es un gran actor, pero su interpretación de Freddy es plana y sin el carisma sádico de Robert Englund.
Se supone que esta versión debía ser más oscura y aterradora, pero lo único que logra es ser genérica y sin impacto. El diseño de Freddy es terrible. En lugar de la icónica imagen del Freddy original, aquí tenemos un intento de hacerlo más realista que lo deja viéndose como un muñeco de cera derretido. Su voz y su presencia no tienen el peso suficiente para hacerlo memorable. Otro fallo imperdonable es el tono y la atmósfera. En lugar de mantener el surrealismo y la creatividad de las muertes en los sueños, la película opta por una estética fría y aburrida. Las escenas de terror son totalmente olvidables y los sustos son predecibles. Las muertes son genéricas. Uno de los aspectos más memorables de la original era la creatividad con la que Freddy asesinaba a sus víctimas en el mundo de los sueños. Aquí, las muertes son reciclaje sin alma de la primera película, pero con CGI barato. Los personajes son planos y aburridos. En la original, Nancy era una protagonista fuerte y carismática. En este remake, es completamente insípida. Quentin, el interés amoroso, es otro cliché andante sin nada interesante que aportar. Y luego está el guión, que intenta darle un giro controversial a Freddy sugiriendo que quizás fue acusado injustamente, solo para luego confirmar que sí era un abusador. Este intento de humanizarlo o hacer que el público dude de su maldad es totalmente innecesario y desagradable, y arruina lo que hacía a Freddy un villano aterrador en primer lugar. El final es otro desastre. No hay una conclusión impactante, no hay una gran revelación ni un clímax que justifique la existencia de este remake. Solo un desenlace apresurado que deja la puerta abierta para una secuela que, afortunadamente, nunca ocurrió. Pesadilla en la calle del infierno de 2010 es el ejemplo perfecto de cómo no hacer un remake. En lugar de respetar y modernizar la historia original, la película destroza la esencia de Freddy Krueger y nos entrega una versión aburrida, sin imaginación y sin impacto. Lo que pudo ser un renacimiento digno, terminó siendo una de las peores reimaginaciones de un personaje icónico. Y así terminamos con 5 películas de terror que prometían mucho y nos terminaron decepcionando. Ya sea por decisiones absurdas, cambios innecesarios o simplemente porque nunca supieron qué querían ser, todas estas películas dejaron a la audiencia con un sabor amargo y con la sensación de que pudieron haber sido algo mucho mejor. Pero claro, estas no son las únicas, porque el terror está lleno de casos en los que las expectativas eran altas, y la caída fue aún más fuerte. Así que si te quedaste con ganas de más, prepárate, porque muy pronto llega la segunda parte. ¿Cuál de estas películas te decepcionó más? ¿Y qué otra crees que debería estar en la siguiente lista? Déjamelo en los comentarios.